Hola, buenos días a todos y a todas. Sed bienvenidos y bienvenidas. Agradecerle brevemente a Luisa la realización de este webinar que organizamos como parte del Diploma de Acción Humanitaria y del curso de Gestión de Proyectos Humanitarios, del que sabéis que Luisa es tutora. Como sabéis, Luisa es economista y especialista en cooperación internacional. Lleva ya una década trabajando en la asistencia de víctimas de desastres y de conflictos armados, tanto en Colombia como a nivel internacional. Así que no os voy a entretener mucho más, únicamente recordaros que utilizaremos el chat para trasladar nuestros comentarios y dudas de aspecto técnico o con respecto a la presentación. Por favor, a través del chat os podéis presentar y únicamente recordaros que no intentéis activar los micrófonos o la cámara. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Nuevamente también gracias a ti, Luisa, y te doy la palabra cuando quieras. Bueno, este curso, como les comentaba primero, va a tener 3 módulos. Uno que va a ser sobre cuestiones transversales, enfoques diferenciales, que básicamente vamos a retomar cuestiones de el primer curso sobre introducción de acción humanitaria. Entonces vamos a volver a hablar del enfoque basado en derechos y de cómo este se manifiesta en los proyectos humanitarios. También cuestiones relacionadas a la seguridad del personal, que engloban también elementos externos, pero también internos a las personas y a la organización. Tal vez el tema de safety and security no está más separado en lengua anglosajona, pero en lengua castellana siempre como que lo resumimos como seguridad, pero también pues hay algunos otros aspectos que van a profundizar ahí. También de la relación con los medios de comunicación. El anterior seminario a este fue también de cómo se representaban las personas migrantes en los medios de comunicación, ¿no? Y algunas recomendaciones para cubrir mejor la imagen y los temas de migración en los medios, tanto escritos como en la prensa, la televisión. Entonces va a haber como una pequeña clase sobre temas de medios de comunicación y la relación que hay con las organizaciones, ¿no? Que puede ser un gran aliado también para los temas de incidencia, para los temas de visibilización, también muchas veces para los temas de recaudación de fondos. Y luego de eso vamos a ver los enfoques diferenciales. Entonces está el enfoque de diversidad funcional, el enfoque para personas mayores, infancia, grupos étnicos y finalmente el género. Este tema lo vamos a retomar ahora cuando hablemos un poco de las lecciones aprendidas. Luego de esto vamos a ver temas del ciclo del proyecto. Entonces, pues en este curso se toma como metodología, la metodología de marco lógico. Sin embargo, hay otras metodologías como la gestión de la teoría del cambio, hay otras formas de formular proyectos, de organizar las ideas, pero en este curso solo vamos a tomar la metodología del marco lógico debido a que es pues la más aceptada por la mayoría de organizaciones, de donantes, entonces es como la más usada en este momento. Sin embargo, sí hay otras metodologías que se aplican para la formulación de proyectos. Entonces, va a haber un recorrido por ejemplo, los temas de evaluación de necesidades humanitarias, la fase de diseño, de formulación de los proyectos, asimismo como la fase de implementación, luego de seguimiento y evaluación, y cómo se maneja normalmente en las organizaciones. Sobre esto también vamos a ver algunas de las lecciones aprendidas. Paso esto rápido.
Y finalmente, para cerrar este diplomado, entonces vamos a tener un recorrido por las principales iniciativas de calidad en la acción humanitaria y también temas que son bastante importantes como la incidencia y la logística. Entonces, sobre iniciativas de la calidad, se va a ahondar en la Core Humanitarian Standard o la norma humanitaria esencial, el proyecto Esfera y algunas de las normas complementarias, el código de People in Aid, que es más o menos como gente que ayuda, la Humanitarian Accountability Partnership, que era algo así como el sello de calidad que se tenía en la acción humanitaria. Es importante ahí destacar que estos temas de calidad sí que diferencian la acción humanitaria, por ejemplo, de la cooperación al desarrollo, ¿no? Todo el marco ético que hay a través de la acción humanitaria es un gran diferenciador de las acciones concretamente. Está también el Emergency Capacity Building, que bueno, ya no se maneja tanto, pero que tiene también unas muy buenas recomendaciones. Entonces, la idea ahora que vamos a profundizar un poco en iniciativas de calidad no es como tal definirlas o tener que leerlas todas, sino por lo menos saber qué contiene cada una, que en algún momento que necesitemos hacer una consulta podamos recurrir a estas herramientas de una manera más rápida, más fácil, para saber cómo funcionan y cómo podemos articularlas y resolver las dudas que tenemos. Está también la red de ALNAP, que también es para los temas de calidad y de aprendizaje. Y el Compass Quality, que era como un paralelo al proyecto Esfera, pero pues una iniciativa francesa también distinta al proyecto Esfera. Entonces, bueno, ahora sí a lo que vinimos, esto es básicamente como el resumen de los contenidos de este curso sobre gestión de proyectos humanitarios. Y ahora pues vamos a abordar un poco los temas de lecciones aprendidas, algunas lecciones aprendidas. Quisiera saber, ¿me escuchan? ¿Cómo está el sonido? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Ya se durmieron? Yo creo que se escucha bien, se escucha mejor, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, al menos tú no te has dormido, Juan. Yo no, estoy atento. Perfecto, fantástico. Entonces, bueno, ahora sí, bueno, espero que quienes no están inscritos en el curso, bueno, tengan como ahora un poco más de ganas de explorar, de seguir conociendo, y pues que este sea como un buen abrebocas para todos y que puedan participar ahora o en el futuro. Entonces, sobre lecciones aprendidas, bueno, me gustaría hacer como unos comentarios muy generales sobre iniciativas de calidad, cómo estas pueden ser útiles en nuestro diario trabajo, pero también hacer como algunas énfasis en aspectos que son claves en las organizaciones que tal vez a veces pasan un poco desapercibidos. Entonces, primero, me gustaría hablar mucho de la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera. Como les decía, pues el Proyecto Esfera, todos conocen de pronto el manual, el libro, y bueno, no es necesario leerlo todo, creo que mucha gente no lo necesita hacer, de leer el libro, si tienen mucha insomnio o algo así, seguramente, pero el proyecto Esfera pues no ha sido como concebido de esa manera. Entonces, cuando hablamos de proyecto Esfera, es muy normal hacer como referencia al manual,
al libro, al producto, ¿no? Pues el libro puede ser muy útil, por ejemplo, para detener las puertas o para nivelar la mesa cuando está demasiada. Puede ser muy útil para muchas cosas, ¿no? Pero la esencia del proyecto de esfera no es necesariamente el manual. Entonces, el proyecto de esfera lo podemos definir de tres maneras. Una, con el proceso. Entonces, el proyecto de esfera ha sido un esfuerzo de muchas organizaciones, de muchos trabajadores y trabajadoras humanitarias de aportar desde su experiencia de una manera participativa, consultiva, para definir cuáles son esos puntos que debe haber en la atención en cualquier proyecto humanitario. Entonces, es un proceso de construcción colectiva. Eso es absolutamente valioso en la medida en que cada vez que se hace una nueva edición de Esfera, se abre previo a eso un proceso virtual de consulta, de discusión, de muchas personas alrededor del mundo basado en experiencia. Y fruto de eso es que tenemos el manual, el libro. Y lo tercero que podemos definir para Esfera es el tema del compromiso. Entonces, Esfera lo que nos invita es a asumir una convicción, ¿sí? De cuando decidimos ingresar en las organizaciones humanitarias o llamarnos trabajadores o trabajadoras humanitarias, asumimos un compromiso por el enfoque basado en derechos, los principios humanitarios, el reconocimiento de la dignidad de las personas afectadas por conflictos o desastres, ¿sí? Entonces, independientemente de si tienen o no que consultar el manual Esfera, sí, para cualquiera que quiera incursionar en este campo de acción es básico leerse primero la carta humanitaria del proyecto Esfera, donde están resumidas esas convicciones a las que nosotros como trabajadoras y trabajadores humanitarios nos vamos a adherir. Y el código de conducta del CICR y las ONG, que es básicamente un decálogo. Esto es como la lectura previa, pero yo les invitaría también a hacerlo con detenimiento, ¿no? No como cuando lees rápidamente y ojeas algo, sino a desmenuzarlo un poco, ¿no? A interiorizar qué implica este compromiso, qué implica trabajar por los derechos humanos de las personas y de la dignidad humana, ¿no? La dignidad, que es un concepto pues que es muy distinto para todos, ¿no? Para algunas personas se trata de tener zapatos, para otros de tener la tierra, ¿no? Donde vivir, donde habitar. Entonces, son conceptos que no están cerrados, que están en evolución. Y también cuando nos hablan de los principios humanitarios, va más allá bueno, de mencionar la humanidad, la imparcialidad. Algunas organizaciones hasta pueden ser un poco dogmáticas, un poco sectarias cuando hablan de principios humanitarios. Y en la práctica es un poco más ambiguo, ¿no? Decir que eres imparcial, pues, o que eres neutral, pues no es una posición personal, es una posición de las organizaciones más, pero hay algunas cosas a las que uno no puede ser imparcial, ¿sí? Que no puede ignorar, porque estamos hablando del reconocimiento de los derechos de las personas a las que intentamos asistir y acompañar. Sobre la caridad versus la calidad, ¿no? Entonces, Esfera lo que nos propone también es una discusión de qué es la calidad en la ayuda humanitaria. Sin embargo, pues, el origen del humanitarismo ha sido en esta parte del mundo, ha sido basado en la fe cristiana, ¿no? Entonces, si hay una clara división entre lo que
podemos hacer desde la caridad, desde nuestras buenas intenciones y lo que se exige a un trabajador o trabajadora humanitaria, que es ya un paso más allá hacia la dignidad, los derechos, que esto nos lleva a la calidad, ¿no? Me gustaría ahora hablarles de un tema que normalmente no se habla mucho en las organizaciones y es la importancia del recurso humano. La ayuda humanitaria es hecha por personas y a veces es uno de los elementos que más se descuidan. Todos hacemos las organizaciones y de nosotros depende la calidad de la asistencia humanitaria que se presta. Entonces, es común encontrar que las organizaciones, si se les daña el carro o se les daña la computadora, lo llevan al técnico y pagan una plata y le invierten a estos temas. Pero no necesariamente se hace lo mismo con los recursos humanos, ¿sí? Los procesos de selección de personal, los procesos de convocatoria, cómo hacer unos términos de referencia. Normalmente se puede delegar a unos terceros que están de pronto con más experiencia en reclutamiento para la empresa privada, para otro tipo de organizaciones que no tienen los mismos principios y valores a los que nos hemos suscrito por ejemplo, en la Carta Humanitaria. ¿Sí? Entonces el sector privado pues va a ver muchas cosas que no entiende de las particularidades de las organizaciones humanitarias. Entonces es una de las reflexiones que a veces hacemos porque a veces notamos que muchas personas no tienen las mismas convicciones, ¿no? La misma... el mismo reconocimiento de la importancia de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, lo que les hablaba un poco, cómo se hace la selección de personal en este momento, ¿no? Entonces, más allá de unas competencias técnicas para las que te contratan para un trabajo, es importante que tanto la organización como la persona que está aplicando revise si sus valores, sus creencias se ajustan al mandato de la organización, o si esta persona tiene valores y creencias compatibles con el mandato de esa organización. Y me explico un poco. Es muy difícil que si estoy trabajando en una organización por los derechos de la niñez, pues que no tenga, independientemente de si tengo hijos o no, de si tengo sobrinos o no, pues que no tenga una convicción hacia la defensa de los derechos de los niños, ¿sí? Entonces sería absolutamente incompatible. Entonces algo que hay que buscar es la coherencia. Entonces cuando les hablaba de las convicciones, de esta adopción que hacemos tanto del código de conducta como de la carta humanitaria, quiere decir que tenemos que hacer una revisión más profunda de nosotros mismos. Entonces, de nuestros valores, de nuestra sensibilidad, que tenemos que estar casi siempre en constante cuestionamiento de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué más debe tener el perfil de un trabajador o trabajadora humanitaria? Pues la vocación de servicio. Sí, de pronto las personas con alguna competencia técnica pueden o no ganar más dinero en otros sectores. O puede que ganen muy bien en organizaciones humanitarias. Sin embargo, si esa es la única motivación para asistir a personas afectadas por desastres o por el conflicto, pues que tal vez es mejor que esta persona vaya a la Coca-Cola, a la IBM, a cualquier otra organización que no sea humanitaria. ¿Sí? Entonces, sí es importante cuestionar las motivaciones de las personas.
Bueno, hay una crítica que saltó un poco en los debates que tuvimos durante la primera parte del curso y era, bueno, los temas de los últimos escándalos que se han conocido sobre acoso sexual, contratación de servicios sexuales, intercambio de ayuda por favores sexuales. Lo que quiero decir es que esto no es exclusivo, por ejemplo, del caso de Oxfam, que es el más conocido, ha pasado en otras organizaciones. Eh, de pronto también pasó antes y no se conocía. Y no es exclusivo del sector de la acción humanitaria. También ha pasado pues, en Hollywood, ha pasado en empresas privadas. Y con esto no quiero decir que sea un tema menos importante. El asunto es que tenemos que ver que es un cambio de paradigma, que hay como más facilidad para hablar de estos temas en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. No solamente es exclusivo del sector de la ayuda, también pasa en la iglesia, también pasa en las universidades y hay que prestar atención a esto. Sin embargo, una de las críticas que se hace es, bueno, cómo estas personas que a veces son conocidas pasan de organización en organización con absoluta impunidad y siguen siendo contratadas y no hay como una capacidad de las organizaciones humanitarias de autorregularse y de excluir a estas personas que hacen mal su trabajo y que hacen conductas que son absolutamente punibles y rechazables. ¿Sí? Y no solo eso, hablamos también de los sujetos, pero también de las organizaciones. Hay organizaciones que no están bien acreditadas y son como pequeños secretos a voces, pero igual siguen recibiendo financiación. Cuando hablamos de la HAP, por ejemplo, de la Humanitarian Accountability Partnership, se intentaba como un sello de calidad, ¿no? Es decir, como una ISO para las organizaciones humanitarias. Sin embargo, al ser de carácter voluntaria, no hacía que ninguna organización, por no tener o sí tener el sello, recibiera o no recibiera financiamiento, ¿no? Entonces, a veces sí como que hace falta primero el control social, pero también sentir de que hay eh, algún castigo, por así decirlo, cuando las organizaciones o los sujetos, los trabajadores o las trabajadoras no hacen bien su trabajo e incurren en estas conductas que están en contra del código de conducta. ¿Mm? Bueno, el tema de profesionalización de la ayuda. Entonces, a veces es muy común, por ejemplo, escuchar sobre que vamos a aportar nuestro granito de arena, que lo vamos a hacer de la mejor forma que podamos. Y es importante destacar que hay esfuerzos importantes porque los trabajadores y las trabajadoras humanitarias reciban formación antes de ir al campo, antes de comunicarse con las personas, antes de hacer su trabajo. Se está intentando profesionalizar la ayuda, sobre todo para asegurar la calidad. Entonces no basta a veces con la buena voluntad, porque esto puede hacer daño y porque volvemos a lo que veíamos en la transparencia sobre la caridad. Esto se esperaría de personas que quieren hacer su buen aporte, pero cuando hablamos de profesionalizar, ya no sirve tanto la buena voluntad, sino que hay que seguir ciertos protocolos, ciertos estándares, ciertas metodologías para garantizar que no se hace daño, ¿no? Y que se ayuda a resolver un problema o al menos a paliar el sufrimiento humano, pero que no se empeore la situación. Entonces, en ese sentido, esto me lleva también a hacer reflexiones sobre las organizaciones de voluntariado.
Entonces hay que distinguir que hay organizaciones de voluntariado las cuales tienen como objetivo disminuir sus costos en personal, quieren trabajo calificado a muy bajo costo. Hay otras organizaciones de voluntariado que lo que hacen es encauzar ese deseo de las personas por transformar, por contribuir, pero que también lo hacen con una plena conciencia de formar a las personas que van a hacer ese voluntariado. Entonces, eso sí que hace la diferencia en el terreno, de personas que van a un territorio sin desconocimiento absoluto de la situación, de lo que van a encontrar, de el comportamiento que se espera, de los códigos de conducta, de el saber hacer del sector. Y hay otras organizaciones que invierten en su recurso humano, ¿no? En formar a las personas, en que no todo el mundo puede hacerlo, entonces también hay como una serie de selección por parte de las organizaciones que no todo el mundo aplica, y eso está bien porque también hay que reconocer que las personas, a pesar de haber sufrido una pérdida por un desastre o por un conflicto, no quiere decir que puedan tratarla de cualquier manera, ¿no? Y de que cualquier cosa que le des va a ser bien recibida. Estamos hablando de un compromiso superior y del reconocimiento de la dignidad. Entonces, sí, que cualquier persona no debería someterse y estar con comunidades si no tiene la formación y si no ha desarrollado la sensibilidad y si no cuenta con las herramientas suficientes para hacer un buen trabajo. Entonces también es bien importante todo el tema de formación y de transferencia de capacidades. Esta me parece que es una buena práctica de las organizaciones que brindan la oportunidad a sus colaboradores de profundizar, de capacitarse, de intercambiar experiencias con otros. En el sistema humanitario hay alta rotación de personal, entonces por lo general te encuentras personas que ya han pasado por varias organizaciones y hay unas más que otras que invierten en su recurso humano, ¿no? En darte una semana para capacitar, algunas incluso llegan a pagar parte de la matrícula de sus colaboradores, hay otras pues, que te ofrecen la posibilidad de hacer cursos virtuales y los puedes hacer en tu horario laboral. Entonces, toda esas facilidades que te pueda ofrecer una organización, pues que otra organización a la que vayas luego a colaborar se ve beneficiada de eso. Entonces, normalmente las organizaciones no cuentan con el recurso para hacer este tipo de incentivos al aprendizaje. Y algo que sí debe caracterizar a todo trabajador, a toda trabajadora humanitaria, es esa gana de aprender constantemente, de estar actualizándose, de documentarse, de investigar también. Porque pues hay muchos nuevos desarrollos, hay nuevas discusiones, hay nuevos contextos que te obligan a estar en permanente actualización. Entonces, sí es importante que las organizaciones puedan seguir destinando recursos para la formación, para el aprendizaje, pero también que los donantes tuvieran una participación más robusta en la formación del recurso humano. Otra cosa, bueno, ya retomando más sobre el ciclo del proyecto. Entonces, bueno, voy a dar como rápidamente algunas de las cosas que me han funcionado, otras que no tanto. Como digo, estas experiencias puede que ustedes difieran o puede que también
en algunas se sientan identificados, quienes ya tienen alguna experiencia, y la idea es esa, aportar algunos elementos para el debate y sobre todo si difieren de algunas de las ideas que estoy expresando acá, sería muy interesante también conocer esas otras posturas que las puedan surgir. Sobre el tema de formulación, entonces, bueno, antes de eso se hace la evaluación de necesidades. Muchas organizaciones se saltan este paso. Y eso quiere decir que toman solamente fuentes secundarias o información de prensa o algunas de pronto documentación que tienen otras organizaciones. Otras son más aguerridas y se lanzan al terreno con algunos formatos a hacerle preguntas a la gente, ¿no? Entonces, ahí en el curso vamos a hablar sobre algunas de las metodologías de evaluación de necesidades. Hay muchos manuales que se han escrito sobre el tema. Y es importante también no simplificar el tema de evaluación de necesidades, sobre todo de reducirlo a la aplicación de una encuesta. Y en este sentido, a mí me gustaría también decir que cuando se hace una evaluación de necesidades, primero pues se debe analizar un poco el contexto, hacer una preparación previa. También hay unas conformaciones de un equipo, no la hace por lo general una sola persona, sino que se cuenta con la experticia de distintos profesionales, ¿no? Si no hay capacidad de que vaya un grupo, pues al menos 2 personas, una que sea de un sector en específico y otra que pueda aportar más conocimientos generales. También que haya balance entre experiencia y juventud, buscar como ese balance y hacer como una lectura previa antes de ir al terreno. Sin embargo, hay otros elementos también más cualitativos, por así decirlo, que es importante tener en cuenta a la hora de aproximarse a la comunidad, ¿no? Hay preguntas que no hay necesidad de hacer, por ejemplo, como si la persona tiene drenaje en su casa. O si hay para evaluar, por ejemplo, temas de agua, saneamiento e higiene. Entonces tú no tienes que preguntarle a la gente si hay agua corriente en su casa, sino que puedes simplemente solicitar el baño prestado y ver cómo es la situación, ¿sí? Hay algunos temas de observación. Para mí los temas de evaluación de necesidades también quiere decir que hay una expansión de los sentidos. Entonces, las personas que hacen la evaluación de necesidades van con todos sus sentidos a flor de piel. Entonces, el olor, la vista, todo lo que observas, lo que escuchas, ¿sí? Todo eso te da información muy valiosa que no tiene que estar necesariamente en una encuesta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los sonidos del ambiente pueden dar muchísima información sobre, por ejemplo, temas de conflicto, ¿sí? Si la gente no hace ruido, si no hay celebraciones, hay muchas cosas que puedes indagar sin necesidad de hacer preguntas, ¿sí? O tal vez compartir con la gente en su espacio, ¿no? Mientras se toman un café, en la cocina con las mujeres, en la escuela con los niños y el profesor. Entonces, creo que las evaluaciones de necesidades no son un tema rígido de sentarnos y hacerle preguntas a una persona sin parar. También es importante ahí que hay algunas situaciones, por ejemplo, yo lo he visto aquí en Colombia con la crisis migratoria, que a veces las organizaciones saturamos a quienes están respondiendo, simplemente con ganas de tener información de primera mano. Entonces,
ahí cabe también la articulación, ¿no? De, bueno, que organizaciones pueden hacer tal vez una evaluación conjunta y todas tengan la información para formular sus proyectos, o si ya hay organizaciones que han hecho una evaluación de necesidades, pues también tú la triangulas con otra información secundaria antes de volver a ir al terreno y hablar con las mismas organizaciones o con las mismas personas que ya de pronto están un poco saturadas de recibir visitas, ¿no? Y también un poco a veces que se enojan porque muchas visitas, pero pocos proyectos, poca respuesta, ¿sí? Y poca retroalimentación sobre la evaluación de necesidades. Muchas veces las organizaciones hacen una evaluación de necesidades y no necesariamente eso se traduce en un proyecto. Entonces sí es importante retroalimentar. Y en caso de que no salga la financiación, también pasar esa información a otros que sí puedan actuar. Los enfoques basados en la comunidad. Ahora eso está muy de moda, ¿no? Entonces que las comunidades son el centro, eso es lo que dice Esfera, eso es lo que dice la CHS, pero ¿eso qué implicaciones tiene? Si no seguimos destinando recursos para la participación efectiva de las personas, de las comunidades, si continuamos de pronto haciendo los proyectos desde nuestro escritorio, sin consultar, sin interlocutar, entonces, bueno, ¿cómo hacemos los enfoques basados en la comunidad, no? Esto tiene unas implicaciones mucho más grandes, no solo en términos de recursos, sino también en asignar el tiempo. Muchas veces los proyectos tienen que salir de un momento a otro. Las convocatorias para el financiamiento son muy rápidas o las conoces muy tarde y entonces por lo general hay ya como unos proyectos prediseñados que tienen las organizaciones y dicen, bueno, ya está y así se va, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hablar de enfoques basados en la comunidad, ¿cómo tomamos esto más en serio? En la formulación es muy normal que critiquemos los indicadores, los presupuestos y los cronogramas, principalmente porque no se ajustan a la realidad. Entonces, a veces es muy cómico porque cuando formulas el proyecto y dejas que otro lo ejecute, ese otro se queja de la formulación, ¿no? Pero es muy distinto cuando formulas y luego vas y ejecutas y te das cuenta que tampoco te salió como lo estabas esperando, ¿no? Entonces, a veces quedamos por hecho estos apartados o no les prestamos tanta atención, no vamos al detalle de hacer indicadores, presupuestos, cronogramas reales. Esto también lo vamos a profundizar un poco, sobre todo la parte de indicadores en el curso de gestión de proyectos. Los apartados de hipótesis, riesgos y supuestos en el marco lógico. Entonces es normal que a veces la gente los corta y los pega, ¿no? Y que siempre vemos que las hipótesis son las mismas, ¿no? Que el clima sea favorable para que el camión pase, ¿no? O que contemos con la aceptación de la comunidad para hacer nuestro proyecto. Y tal vez sería importante prestar más atención a esas hipótesis, riesgos y supuestos. Debido a que puede que algunos riesgos que no están contemplados podamos anticiparlos y podamos mitigarlos. Por ejemplo, acá en Colombia, alguna vez un donante hizo el comentario de que no entendía por qué seguían las organizaciones excusándose por los paros armados, que algunas actividades se retrasan porque hay un paro armado. Y entonces este donante decía, y con toda la razón, decía, pero si los paros armados se dan en las mismas fechas, porque son los mismos actores armados y ya los conocen. Entonces, esto tiene que dejar de ser una excusa para retrasar actividades de los proyectos. Ya deberían estar previstas. Entonces, simplemente en el cronograma, usted sabe que va a haber unas épocas en las que
tiene que hacer más entregas, más talleres, más, y otras que pueden ser las de los paros, donde se dedica a hacer informes, a hacer rendición de gastos, cosas más administrativas, operativas, que no necesitan estar tanto en el terreno, ¿sí? Entonces, sí hay una relación entre estas planeaciones y también cómo formulas los proyectos. Otro apartado que me gustaría ver sobre la implementación, creo que estoy un poco corta de tiempo, entonces voy a ir más rápido con esto. Aquí el mensaje es de que cada interacción tiene un impacto, sobre todo en términos de empoderamiento y resiliencia. Solo por dar un ejemplo, si usted es una persona técnica, entonces usted se dedica, no sé, a hacer el albergue, es probable que mucha gente o que alguna persona se acerque a usted buscando otro tipo de respuesta que no sea técnica. Entonces, cada vez que usted tiene la oportunidad de interactuar con una persona, también es la oportunidad de transformar, de empoderar. La resiliencia no viéndola como un aspecto individual, sino como un aspecto que a veces se hace por imitación. Entonces, el trabajador, la trabajadora humanitaria puede verse como un referente en la comunidad. Y la gente le está observando, y la gente está aprendiendo. Y la gente de pronto quiere llegar a ser como usted en algún momento. Entonces, sí es una oportunidad de incidir, sobre todo en los más niños y en los jóvenes, ¿sí? O en las mujeres también, que pueden verte a ti como un par, ¿no? O los hombres con los hombres. Entonces, puede ser una oportunidad también de abordar otros temas. Entonces, mientras haces el taller de cómo se lavan las manos por cuarta vez, pues que tal vez puedes empezar a meter otros temas como de género o de prevención de conflictos o de tal vez de medio ambiente, ¿no? Dependiendo de las necesidades que conozcas en esa comunidad. Bueno, importante en la implementación siempre tener apertura. A veces uno cree que uno es la persona que va a salvar, que uno es el héroe, que uno es quien lleva la información y el saber. Y al final te das cuenta que eres tú el que aprendes. Entonces, sí es transformar un poco esa relación. Reconocer que las personas beneficiarias o víctimas o como quieran llamarles, no son sujetos vacíos, no son un repositorio al que tú vas a llenar y a proveer de cosas, sino que se trata de un intercambio y que tanto tú te llevas cosas como esa persona se lleva cosas. Entonces hay que tener también apertura a aprender de otras cosas, a entender otras maneras de ver la vida, a otros procesos, otros tiempos. Entonces, eso sería como una lección aprendida. Importante, el manejo de expectativas. Prometa solo lo que puede cumplir. A veces es difícil porque tenemos presión o porque creemos que podemos o porque simplemente nuestro deseo nos impulsa a comprometernos a cosas que no tenemos certeza. Entonces, sin ánimo de sonar como libro de autoayuda, pero a veces el engaño puede ser más doloroso. Entonces, sí que es mejor ser honesto a tiempo y decirle a la gente qué puede esperar y qué no puede esperar. Que si puedes hacer un poco más, genial, porque sorprendes. Pero si elevas mucho la expectativa, generas frustración y eso puede también generar impactos negativos que no están bajo nuestro control. En la implementación a veces también el tema de apoyo al apoyo. Ustedes lo van a escuchar mucho con los temas de salud mental y de acompañamiento entre pares que se hacen en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay un desgaste que puede tener cualquier trabajador o trabajadora humanitaria por la empatía que siente, por las situaciones que tiene que evidenciar. Entonces, sí que deben haber algunos temas de autocuidado
porque el trabajo humanitario también a veces exige estar largos periodos fuera de casa, no tener una rutina establecida, algunos cambios que pueden trastornar la vida de una persona. Hay gente, por ejemplo, que se hace alcohólica, hay otra gente que se divorcia, hay gente que hace yoga y mandalas, hay otra gente que tiene gatos. Bueno, lo que sea que te pueda ayudar para mantener una vida dentro de la normalidad, ¿no? Y para poder estar bien para ayudar a otras personas. Entonces, si no estás bien, es probable que tampoco puedas aportar mucho, tanto física como mentalmente. Y bueno, es importante siempre de pronto mantener el sentido del humor como una estrategia también de resiliencia propia, ¿no? Sobre todo pues cuando te confrontan ciertas situaciones que pues no entiendes, que son injustas, que te joden un poco, entonces siempre es importante tener como redes de apoyo. A veces hay gente, y me pasaba con algunos colegas expatriados, que cada vez se comunicaban menos con su familia, ir de vacaciones no era ningún descanso, sobre todo porque te vas aislando, ¿no? Y te vas rodeando cada vez de gente que piensa más como tú. Entonces sí que choca pues ir de vacaciones cada año o cada 2 o 3 años y encontrarte con tu primo xenófobo o con tu abuelo neoliberal. Entonces sí que te puede aislar un poco de las redes familiares sobre todo. Entonces, a veces sí que este acompañamiento entre pares o entre colegas puede hacer la diferencia entre que una persona se queme con el estrés diario a que pueda estar un poco más sana mentalmente. Y otra cosa que sucede mucho en la implementación, pero esto sí ya más a nivel de la organización y no de las personas, es el tema de si pueden influir en la toma de decisiones programáticas. Entonces, les voy a dar un ejemplo breve. Por ejemplo, cuando en la logística hay un stock en el inventario y sucede que en el terreno tenemos condiciones donde, por ejemplo, instalar una carpa que requiere de un material distinto, así es en clima cálido o así es en clima frío. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando la logística te dice que tienes que llevar la carpa que está en el stock y no la que necesitas para el tipo de clima? ¿Sí? Entonces, esto sí que pasa en algunas organizaciones y vamos a ahondar en algunos aspectos de logística, sobre todo en el último módulo de este curso. Y también algunas de las lecciones aprendidas es eso, la desconexión de las áreas programáticas y de la administración, cuando son del mismo equipo y a veces parece que están como un poco en guerra y que los programáticos no entienden a los administrativos y viceversa. Pues yo he encontrado como una buena práctica, por ejemplo, cuando el personal administrativo puede ir al terreno y acompañar a un personal de terreno. Eso ayuda a sensibilizar sobre los procesos, sobre el día a día y también ayuda a agilizar algunos procesos. A veces las organizaciones son un poco inflexibles y entonces te dicen que tienes que hacer ciertos procedimientos y no hay cabida para proponer nuevas formas de hacer las cosas. Pues bien, cuando haya más sensibilidad y más acercamiento entre ambas áreas, pues puede que algunas cosas cambien. Y lo mismo cuando muchas personas se quejan de la desconexión que puede haber entre la sede y el terreno, ¿no? Entonces, que la gente en la ciudad no sabe cómo se trabaja en el terreno y la gente del terreno que llama a medianoche a los de la sede a molestar, ¿sí? Entonces, puede haber esta serie de incompatibilidades
por la naturaleza misma del trabajo, pero sí es importante las organizaciones que a veces hacen esos intercambios entre su personal, ¿no? Y los ponen en unos roles distintos y los saca de su zona de confort, pues que a veces sí que se aprende bastante. Lo mismo también entre las organizaciones que operan y las organizaciones que donan, ¿no? O las agencias de financiamiento, ¿no? Puede que haya una desconexión entre el trabajo que hace la una y la otra. Bueno, voy a pasar esto muy rápidamente porque creo que no me va a dar chance de sus preguntas y quiero escucharlas mucho. Entonces, los temas de MEAL, como es básicamente una sigla, aquí les encantan las siglas, que es monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje, el learning. Entonces, bueno, aquí quería señalar básicamente que a veces hay una adversión a hablar de lo negativo, ¿no? Entonces, la invitación también es un poco a transformar esa visión de esconder las cosas que se hacen mal, porque puede que haya una penalidad, que haya un castigo, pero ahí nos estamos quitando la oportunidad también de aprender, ¿no? De hablar de las cosas que se hacen mal y de transformar. Algunas organizaciones tienen mecanismos de quejas y es importante que haya una retroalimentación y que no haya una penalización a la persona que se queja, ¿sí? Tal vez la palabra queja es muy fuerte y debería hablarse como otra cosa que la puedas ver de una manera mucho más positiva, como esa oportunidad de aprendizaje, de cambio. La rendición de cuentas. Esto va también en la Carta Humanitaria. Sí, la rendición de cuentas inicialmente era hacia los donantes, hacia quienes dan el financiamiento, pero es importante empezar a asumir las responsabilidades, tanto personales como con la organización, de rendir cuentas hacia las personas a las que se les rinde, a las que se acompañan, ¿no? Entonces, muchas organizaciones hacen una socialización de los proyectos, de los presupuestos, de la ejecución, estar como abiertos a ser transparentes en el manejo de la información, ayuda mucho también a que las personas se sientan incluidas y sean partícipes en la toma de decisiones. Todo este enfoque basado en la comunidad también empieza por la rendición de cuentas. Y el tema de documentación de los procesos. Muchas veces los actores humanitarios no escriben o escriben mal o no lo hacen en la medida en que pudieran hacerlo. Ahí, bueno, la academia puede ayudar muchísimo y hay una oportunidad grandísima para la documentación porque es algo que falta. Y también la investigación. Importante, muchas veces en los temas de monitoreo se piden demasiados informes. La gente también a veces corta de un informe para pegar en el otro y entonces, como sabe que nadie lo lee, entonces nadie se da cuenta. Pero entonces, si algún día ustedes tienen la oportunidad de tener gente a su cargo, lean y retroalimenten lo que les llegue. Y solo pidan lo que realmente ustedes van a utilizar. Muchas organizaciones y muchos donantes también piden un montón de indicadores, de información, entonces eso desgasta tanto a las personas que trabajan en la organización como a quienes son la fuente primaria de esa información, es decir, los afectados, las víctimas. Y finalmente esa información nunca se analiza y nunca se toma una decisión con ella. Entonces no debería solicitarse. Todos los temas de gestión del conocimiento, hay muy poquitas organizaciones que le invierten a estos temas y sí que valdría la pena también de retroalimentar a todas las personas involucradas en una operación de carácter humanitario. Ese es el tema también de rendición de cuentas, la retroalimentación.
Bueno, les hablaba ya del intercambio el intercambio de experiencias, los roles que se cambian, ese juego de roles que te descolocan, eso ayuda mucho a aprender. Hangover se refiere a la resaca, pero es como un juego de palabras de, bueno, cuando haces las evaluaciones de salida. Esto podría ser una buena práctica en la medida en que las organizaciones compartan esta información de salida cuando una persona nueva aplica a su organización. Entonces, que se comunique con la organización pasada y que sepa si ha tenido, digamos, alguna medida disciplinaria, cómo es el comportamiento de esta persona, cuál es su compromiso con los principios, con los códigos de conducta. Esto sería importante conocerlo. Y que se tome en serio esa reunión que se hace de salida cuando sales de una organización. Y por último, y no menos importante, el tema de enfoques diferenciales. Entonces, se trata de un tema también de empatía y sensibilidad. Los enfoques diferenciales van a ver pues psicovital, que a veces también lo llaman infancia, pero que se trata también de pues, todas las diferentes etapas de un ser humano, ¿no? Desde la primera infancia, pero también la juventud, la adultez, la vejez, ¿sí? De tener esas lentes diferenciales. El enfoque étnico, el enfoque de género y el enfoque de medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refería principalmente con empatía y sensibilidad? Bueno, que no hace falta, si yo soy un hombre, ser una mujer para solidarizarme con sus reivindicaciones. ¿Sí? Entonces, los enfoques diferenciales lo que nos invitan es también a tener una mirada más amplia, tener una atención al detalle, que no necesariamente es una situación, o sea, en la que nosotros vivimos, pero que no me haga indiferente a las necesidades particulares de ciertos sectores de la población y a ciertas formas de vivir y de ver la vida, el territorio y de afrontar los desastres y los conflictos. ¿Sí? Sobre todo me refiero a el enfoque étnico, ¿no? Entonces, esto nos obliga también a cuestionar. Muchas de las personas que hoy están participando en esta sesión vienen de España y, bueno, si vienen a Latinoamérica les van a confrontar sobre temas de la colonización, les van a cuestionar mucha gente. Entonces también implica reflexionar sobre las relaciones de poder, ¿sí? No solo de género, pero también de clase. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de establecer relaciones de igualdad entre desiguales, porque sí que lo somos. Y parte de los compromisos que asumimos como trabajadores humanitarios es el reconocimiento de la dignidad de las personas y el reconocimiento de que no somos iguales, pero que tenemos los mismos derechos. ¿Sí? Entonces, esa es como la invitación a grosso modo con los enfoques diferenciales. En el tema de medio ambiente, es un tema también de acción sin daño. Y entonces esto quiere decir, y Esfera puede, los capítulos técnicos pueden ser muy buenos en esto, porque también le invita a contemplar todas estas externalidades, por así decirlo, que pueden surgir de cualquier proyecto humanitario. Entonces, por ejemplo, el manejo de basuras. Resolvemos el tema del agua con agua en botella, pero después dejamos un reguero de plástico. O hacemos una entrega y entonces queda todo el río lleno de desechos, ¿no? De los envoltorios en donde traíamos los mercados o la ropa o los kits de higiene o lo que fuere, ¿sí? Entonces, los enfoques diferenciales nos hacen tener una mirada mucho más amplia y mitigar muchas de las
acciones, de los efectos negativos que pueden traer cualquier operación de ayuda. Bueno, yo lo dejo por ahí. La atención diferenciada, el mensaje es una muestra de respeto, ¿no? De que le das a la gente lo que necesita y no lo que tú crees que puede necesitar. Muchísimas gracias. Y bueno, les dejo este mensaje de Steve Jobs en un discurso que hizo en una graduación. Básicamente es como de siempre estar ávidos de conocimiento y también de dudar un poco de las cosas que a veces damos por sentadas. Espero pues hayan disfrutado. Mil disculpas pues por la falla que había en el sonido. Bueno, no sé si tenemos unos minuticos para cualquier pregunta que tengan. Elena tenía dos preguntas, una sobre la presentación. Creo que a vuelta de correo a todos los inscritos se les puede compartir, aunque bueno, que la presentación no es muy buena, es básicamente como unas notas muy gruesas, que era más como una guía para la conversación. La presentación no, mil disculpas, no es la cosa mejor. Sobre la otra pregunta de Elena, dice, ¿crees que la investigación antropológica, en particular la observación participante, sería útil en la fase de identificación de las necesidades? Pues mira, yo creo que herramientas hay muchísimas. Y lo importante también es, bueno, conocer bastantes recursos, pero cada persona se puede sentir más cómoda con un método o con otro. Entonces, que claro, que la observación participante puede venirle muy bien a quien la sepa usar y quien tenga esa habilidad para utilizarla. Pero habrá otras personas que se sientan más cómodas con otro tipo de metodologías, con otro tipo de herramientas. Entonces, hay algunas personas también que les gusta combinar metodologías. Entonces, en ese sentido, pues que también depende mucho del contexto donde lo vas a aplicar y de la información previa que hayas recabado, también de si alguien te facilita el acceso a la comunidad, qué tanto apertura puedes tener, ¿sí? Entonces, sí es importante tener a la mano plan A, plan B y plan C para cómo te enfrentas con la comunidad. Gracias, Pedro. Espero le haya gustado. Entonces, dice Elena, trabajamos en un lugar en conflicto y debido a la guerra no podemos acudir al terreno. ¿Qué nos recomiendas para conocer mejor a la sociedad local? Bueno, en contexto de conflicto armado, sí, es importante y no siempre hay que ir a la comunidad. Entonces, bueno, puede haber fuentes secundarias buenas. También hacer como una identificación de actores, ¿no? ¿Hay alguna organización que tenga acceso a la comunidad? Bien sea organizaciones locales, de pronto hay algunas fuentes que son menos ortodoxas, por ejemplo, asociaciones como de comerciantes, algunas organizaciones basadas en fe, qué sé yo, o sea, depende del contexto. Entonces, ahí sí también habría que ser como muy creativos, ¿no? De ver qué terceros pueden aproximarles de una mejor manera al terreno. También si hay la posibilidad, por ejemplo, de establecer comunicación vía Skype. Bueno, no sé exactamente cómo sea el territorio, pero ahora puede que haya otras formas también de comunicarse, ¿no? El WhatsApp,
bueno, la tecnología puede apoyar mucho. Mira, nada más es un buen ejemplo de cómo estamos hablando tú allá y yo acá a 6 o 7 horas de distancia. Em, pero habría que ver si se puede facilitar y si es segura también esa comunicación. Y pues, un saludo desde la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en Madrid. Pues fantástico que nos podamos haber encontrado y espero haber podido dar algunos tips útiles para lo que hacen. Em, entonces, sí, sobre la situación en Idil, ay, no puedo pronunciar, pero sobre el caso que comentas, entonces de pronto buscar aproximación a través de terceros, otras organizaciones, de pronto de Naciones Unidas, o es importante ahí echar mano de los colegas a ver si alguien les puede aportar más información. Mm, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya también nos hemos quedado solos, Juan. Ujú. Bueno, pues si no hay muchas más preguntas, únicamente añadir al comentario de Elena sobre la presentación que si no hay ningún problema de corte técnico, seguramente subiremos el vídeo y lo compartiremos a través de nuestras redes. Lo editaremos, cortaremos las partes en las que se nos iba el audio y lo tendréis disponibles. Creo que hay un último comentario de Kiara, por si te gustaría Mm, comentar algo al respecto. sí, bueno, sobre las cuestiones transversales con los medios de comunicación, pues la invitación a Kiara es que se inscriba a la próxima edición del curso, que va a estar más desarrollado en los contenidos y que pues tenemos 6 semanas para hacer la discusión más en profundidad de estos temas.